Hola, buenos días, alegría. Hola, Guido. Buenos días, Flor, ¿cómo estás? Hoy es Bueno, buenos días a los radioescuchas y quienes nos ven por streaming en la señal de telemetroradio.com. Hoy es martes 20 de octubre del año 2020, año del inicio de la pandemia. Flor, hay que hacer un comentario obligado y yo me siento realmente motivado a hacerlo porque ayer se produjo una situación en el periodo de incidencia de la Asamblea que es no solamente bochornosa, sino lamentable. Desde hace tiempo, los diputados están haciendo uso del periodo de incidencias y del artículo 154 de la Constitución, que establece que los diputados no son responsables por la opinión o el voto que emitan en ejercicio de su cargo, para distorsionar esa norma que se hizo con el propósito de que no fueran perseguidos políticamente cuando se introdujo la norma en el año 83, en plena dictadura militar, cuando hubo el veranillo democrático y donde hubo diputados de oposición que participaron en esas elecciones parciales del año 83, y eso se ha distorsionado y entonces los diputados aprovechan ese espacio, algunos diputados, no todos, afortunadamente, para derramar veneno, atacar reputaciones, señalar de cualquier barbaridad a personas decentes que han osado cuestionarlos. Cuando atacan a periodistas, además, pierden de vista que las personas que están ejerciendo cualquier curul en la Asamblea están sometidos a un mayor escrutinio por parte de la ciudadanía, por ser funcionarios públicos, y por lo tanto deben ser tolerantes ante las críticas, por duras que sean, que se le hagan a su gestión, y responder con altura, pero no con la diatriba baja con la que estamos ya acostumbrándonos a ver a personajes que en mala hora llegaron a esa Asamblea Nacional con el propósito de legislar y que usan su curul para otras vendetas personales que solamente su espíritu atormentado puede conocer qué los motiva a hacer ese tipo de declaración bochornosa y lamentable. Ayer la diputada de San Miguelito usó su curul para derramar veneno, en este caso contra nuestra compañera Flor Misrachi y contra el señor Roberto Brenes, porque no le gustó lo que publicó Flor en el Knockout, que fue lo que dijo Roberto Brenes. Entonces, una cosa es que la diputada se defienda si considera que ha sido señalada de alguna manera injustamente, y otra cosa es que en vez de argumentar, lo que hace es atacar de manera baja, de la manera más baja que pueda tener una persona, para tratar de descalificar, con señalamientos que, aparte de injustos y falsos, demuestra el bajo talante y la baja ralea que anima a esa diputada. Hasta aquí este paréntesis obligado que tenía que hacer, Flor, porque yo me sentí indignado, no solamente por tratarse de que tú eres la compañera en Cuarto Poder, sino porque tú eres una periodista de trayectoria, que además eres panameña, no colombiana como alega la diputada, mentirosamente mintiendo y aprovechando la curul para mentir, y también la barbaridad que dijo sobre Roberto Brenes. gracias. Flor, una pregunta. Flor, Guido, buenos días, amigos. ¿Por qué te dicen colombiana? Porque viví un par de años en Colombia. O sea, Así como han vivido miles de panameños en otros pero, lugares. Pero ojo, yo ¿y eso, quisiera... eso en qué te afecta? O sea, ¿en qué afecta el hecho de que sea colombiana, A mí lo que me venezolana? sorprende, a mí lo que me sorprende es que las dos cosas que ha atinado a decir son que yo soy homosexual y que yo soy colombiana. Por eso. Ninguna de las dos cosas es cierta, pero ninguna de las dos cosas es un delito. Exacto. Ninguna de las dos cosas me impediría cumplir con mi rol de periodista. Exacto. Entonces, ¿En qué afecta? Ahora, hay un manual con relación al hater, y yo sí hay que identificar ese asunto porque la verdad, no, estamos entendiendo que en las redes sociales hay haters, pero los haters siempre han existido.
Y aquí estamos viendo los haters que se esconden detrás de las curules en la Asamblea. Y eso lo estamos viendo como una práctica muy común en los últimos 10 años. Una cantidad de diputados que utilizan el Pleno para insultar a diestra y siniestra. Ahí se está haciendo acoso. Ahí se está haciendo acoso en la Asamblea. ¿Por qué? Porque nosotros los ciudadanos que somos las víctimas estamos ante una situación de indefensión. Ahí no nos podemos defender. Y el diputado se blinda dentro de ese espacio con una supuesta inmunidad, entre comillas, porque realmente eso es un tema que está cuestionado, Guido. No existe una inmunidad como tal dentro de ese recinto. Hay un tema que tiene que ver específicamente con política, pero los diputados lo llevan al plano personal. Y entonces, yo no sé si la Corte al final tendrá que legislar sobre eso, porque ¿existe o no existe una inmunidad? No existe. Los diputados no tienen inmunidad. Dentro del Pleno o fuera del Pleno, eso no existe. Tienen un proceso especial, Guido, y corrígeme si me equivoco, pero no es que existe una inmunidad como tal. Y esa llamada inmunidad del Pleno, yo no termino de entenderla. Y la Corte, que es la que debe definir aquí si existe o no existe esa inmunidad, no lo define tampoco, Guido. O sea, ¿realmente un diputado tiene inmunidad allí cuando la inmunidad dejó de ser parte de nuestra Constitución? Sí, no. Lo que tienen los diputados es un fuero especial, están aforados, por así decirlo, que consiste en que quienes los juzga por los delitos y los investiga por los delitos que pueden haber cometido es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. No es una inmunidad, es un fuero especial. El tema es que el artículo 154 se refiere a las opiniones y votos emitidos en el ejercicio de su función. Y ese espacio que se han inventado del periodo de incidencias no es ni una opinión ni un voto, porque una cosa es que uno opine respetuosamente y otra cosa es que haga señalamientos calumniosos, injuriosos, en detrimento de las personas que por alguna u otra razón han cuestionado la posición o el trabajo respetuosamente de los diputados. Entonces, eso va a haber que ponerle costo. Ahora, lo penoso también es que los otros colegas, en vez de censurar, que pueden hacerlo, porque un colega de la diputada puede perfectamente pedir el llamado al orden y pedirle al presidente, a quien preside en ese momento la sesión, que la llame al orden. Porque para eso no se hizo el periodo de incidencia, ¿no? Los diputados callan, algunos hasta se ríen. Aplaudieron, ayer estaban aplaudiendo. Y eso revela el bajo nivel de esa asamblea. Pero eso lamentablemente es lo que revela. Ayer justamente aprobaron el proyecto de violencia política. ¿Quién protege a los ciudadanos de los políticos? Se lo dijimos a la propia proponente aquí en el programa. Se lo dijimos la semana pasada. O sea, lamentablemente, y la diputada Kaira Harding es periodista, entendía de lo que le estábamos hablando. Por supuesto que sí. Este tema de la violencia política, perdónenme, tienen igual, el tema del acoso o del ciberacoso tiene amplias ramificaciones. Nosotros tenemos que legislar sobre el tema del acoso, pero a mí me da mucho temor legislarlo en una asamblea como la que tenemos, porque el tema del acoso va a terminar siendo entonces tergiversado hacia ellos mismos, porque entonces termina diciendo un diputado que está en la cima del poder, porque el diputado está en la cima del poder. Son 71 que están en la cima del poder, al igual que el Ejecutivo. Ellos son electos por votación popular, ellos tienen el control del Estado, ellos están en la cima del poder. Y el diputado entonces dice que se siente acosado por un periodista que no necesariamente está en la cima del poder. Entonces ellos terminan dándole la vuelta y tergiversando nuestra realidad, y por eso es que es peligroso. Pero aquí tiene que legislarse sobre el tema del acoso, ya sea cibernético o el acoso legislativo, porque si ellos quieren hablar acerca del acoso político, nosotros tenemos que hablar ahora sobre el acoso ciudadano. Pero a ver, lo que ellos... esto es acoso ciudadano. Pero por supuesto que lo es, y es injuria, y es el papel malentendido de ellos. Pero yo me pregunto, ¿qué buscan ellos con estos ataques? Más que callar a los periodistas, más que callar las voces críticas, también buscan... Hay una estrategia. Por supuesto, también buscan que ahora todo Panamá está hablando de que yo soy gay colombiana y no de los bancos. Hay una estrategia, exactamente. Entonces nos dejamos distraer muy fácil. Tú lo acabas de decir. Y nosotros lo vamos a dejar correr. Ellos van a llegar hasta donde nosotros los dejemos correr. Exacto.
Al final, ¿nos vamos a dejar distraer tan fácil como siempre? O sea, sería muy triste que nos dejemos distraer y que ahora todo el mundo esté hablando de si yo soy o no soy gay o si yo soy o no soy colombiana, cuando lo que deberíamos estar hablando es de la desastre que están queriendo hacer con los bancos y cómo nos afectaría eso como país, Exacto. local y extranjeramente. Sí hay una estrategia muy bien definida por parte de, que es una estrategia para desviar la atención, simple y sencillamente. Oye, y defíneme mi oponente. Bueno, por eso te buscan. Defíneme mi oponente para que entonces yo trate de establecer la agenda, para que mañana ellos hablen acerca de mí, para desviar la atención acerca de los problemas importantes que tiene este país, como lo que está pasando con el Seguro Social, por ejemplo. Ahora resulta que la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social ha emitido un comunicado en donde está pidiendo al presidente de la República el veto a la Ley 311, lo que me hace pensar a mí que la Asamblea actuó por su cuenta. Bueno, te lo dijo el señor de la directiva. Ellos tienen a un funcionario del Seguro Social adentro de la Asamblea que tiene que parar los goles. Básicamente esa es su función. Ver que los proyectos no representen un daño para el Seguro Social ni sus finanzas. Y esa persona falló, no hizo su trabajo. Entonces, ni ellos, ni el Seguro Social, ni el MINSA sabían. No, ni la Caja de Seguro Social, ni nadie. Claro, la Asamblea tiene iniciativa legislativa, definitivamente, pero en un proyecto, en una institución tan importante como la Caja de Seguro Social, que se lleva 6.000 millones de presupuestos todos los años aproximadamente, la mayor tajada, el doble del presupuesto del Canal de Panamá se lo lleva a la Caja de Seguro Social. En una institución como esa van a decir los diputados que ellos, en un tema sensible porque ataca directamente las finanzas de la institución, y ahora, según el comunicado de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, quedé yo todavía más preocupado, porque hasta ahora sabíamos, Guido y Flor, de los problemas que tenía el programa de invalidez, vejez y muerte. Pero aquí la Caja de Seguro Social, la Junta Directiva, está afirmando que el programa de enfermedad y maternidad se encuentra seriamente afectado en sus ingresos. No lo estoy diciendo yo, lo dice en su comunicado la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Le está pidiendo el veto al presidente de la República de este proyecto 311 y está recordándole que ya, y aquí lo dijimos ayer, la Ley 51 del 27 de diciembre del 2005 establece los mecanismos de coordinación y reciprocidad en la prestación de servicios con el Ministerio de Salud. ¿Por qué entonces quieren hacer esto? ¿Para qué quieren meterle la mano a la Caja de Seguro Social? Queda en evidencia, Tenógenes, lo que hemos venido señalando de la falta de coordinación. No puede ser que una asamblea que es dominada mayoritariamente por el partido en ejercicio del Poder Ejecutivo ande metiéndole palos a los rayos de la bicicleta del Ejecutivo con este tipo de acción. Entonces, no hay coordinación, no hay liderazgo y no parece que hubiera nadie que coordine interinstitucionalmente este tipo de cosas. Entonces, sí, los legisladores tienen iniciativa legislativa y yo podría entender que un legislador de oposición o un legislador independiente ande como rueda suelta con sus proyectos propios y negociando como han tenido que hacer algunos de los diputados de oposición y de la bancada independiente. Pero que sea la bancada mayoritaria, la bancada oficialista, la que se salga con estas cosas y ocasionando estos cortocircuitos, lo que revela es una ausencia total de liderazgo y de falta de coordinación. Desafortunadamente, eso es simplemente una manifestación más de lo que hemos venido señalando en ese sentido. Así es. Ese es un tema importante. Y otro tema importante, antes de que nos vayamos a cambio, es la formulación de cargos a Mossack y a Ramón Fonseca. Ordenaron su detención por evasión fiscal y crimen organizado en Alemania. Dice Fonseca que esto es parte de una campaña de descrédito de la Unión Europea contra Panamá. ¿Ustedes qué piensan al respecto? De verdad que a mí me da risa. La verdad es que todos los papeles salieron de Panamá, por eso se llamaba la investigación Panama Papers. La verdad es que al final toda la justicia ha llegado de afuera e inclusive las órdenes de arresto vienen de afuera. O sea, eso demuestra la precariedad de nuestro sistema de justicia. Yo lo dije desde el primer día que vi
esa investigación periodística muy completa, porque era un asunto global, que el sistema no estaba preparado, como acabamos de confirmar, el sistema panameño no está preparado para lidiar con algo tan grande. No hemos estado preparados ni siquiera para lidiar con el caso de Brecht, ni con el caso FCC, mucho menos estamos preparados para lidiar con este problema que trasciende nuestras fronteras y que nos ha dejado mal. Y la forma en que podíamos sacar la cara y decirle al mundo que nosotros sí hemos cambiado y estamos tratando de hacer las cosas bien, es por lo menos avanzando judicialmente con el caso, pero fallamos también en eso. Es la justicia alemana al final la que va a definir, claro, un caso que lo más probable, Guido, quede quizás en el limbo porque ni los señores ni Mossack ni Fonseca van a salir del país. Sí, y Panamá no extradita nacionales. Exactamente, entonces... así que, y el señor Jürgen Mossack, que es alemán de nacimiento, pero ya es ciudadano panameño, así que difícilmente, lo más probable es que terminen teniendo país por cárcel, ¿no? O sea, no van a poder, a donde pongan un pie fuera del país van a ser detenidos. Creo que ese es el objetivo principal de esa orden de arresto. Sin duda, y esto revela pues que hay autoridades judiciales de otros países que sí se han tomado en serio el tema de los delitos que se pudieron haber cometido con estos instrumentos que en sí mismos, estos instrumentos jurídicos, las sociedades anónimas en sí mismas no son ilegales, son legítimas. El tema es que cuando se utilizan mal y cuando tú aparentemente participas en la mala utilización, pues tienes que responder ante la justicia. Una fiscalía de Colonia en Alemania ha determinado solicitar la orden de arresto de los dos ex socios, porque entiendo que esa firma ya cerró, de Mossack Fonseca, con cargos, como señalaba Flor, de evasión fiscal y blanqueo de capitales. Entonces, efectivamente, los señores viven en Panamá y Panamá no extradita a sus nacionales porque está en una norma constitucional así establecido, así que ellos simplemente no van a poder salir de Panamá. Y hay casos similares, ¿no?, en nuestro país de personas que están siendo buscadas por las autoridades de otros países y solamente pueden limitar sus movimientos a determinadas jurisdicciones muy particulares. Eso les va a pasar a estos dos abogados. Lo que sí es cierto es que por lo menos el Mossack Fonseca como tal dejó de existir. O sea, la empresa como tal dejó de existir. Lamentable porque mucha gente quedó sin trabajo, es cierto, pero también demuestra que hubo un problema allí. Si no siguieran trabajando, si no siguieran funcionando, o sea, hubo un problema. Y lo importante para la justicia es que existen Mossack y Fonseca. Exacto. No les importa la empresa, les importan los personajes. Exactamente, exactamente. Ha afectado mucho definitivamente al sistema de sociedades anónimas en Panamá, una fuente de ingreso importante para el país, eso también es real. Pero también hay que entender pues, el origen de esa fuente de ingresos. Si realmente estamos haciendo las cosas mal, y creo que parte de lo que ahora se busca y se está haciendo desde la administración pasada es tratar de mejorar esa reputación y esa credibilidad. El trabajo que todos los panameños tenemos que tener por delante es transparentar eso que se está haciendo. Claro, el mismo nombre implica no transparentar, porque se está hablando de sociedades anónimas, un régimen de sociedades anónimas. Y cuando hablas de anónimo, quieres que pues tu nombre no salga por alguna razón específica. Y ahí es donde viene el problema. ¿Por qué quería la gente que no saliera el nombre? ¿Por qué quería crear la gente una sociedad anónima? Uno, porque quizás eres una persona muy conocida en el mundo y no quieren que sepas que seas dueño de una sociedad. Dos, quizás porque querías estabas recibiendo muchos ingresos y querías cambiarte de jurisdicción para pagar menos ingresos. ¿Es válido o es legal? Depende del país en el cual tú estés radicado. O sea, evadir pago de impuestos sobre los ingresos que recibes en una jurisdicción como la de Estados Unidos es un delito, y un delito grave, pero en otras jurisdicciones no necesariamente se contempla de la misma forma. Entonces, es una realidad tan variable, pero que sirvió de fuente de ingresos a este país por muchos años, y que hoy está en un proceso de transformación, como estamos incluso los medios de comunicación, como están muchos otros sectores de la economía en el mundo. Así que ellos no necesariamente serán ajenos, quizás en el futuro ya no serán necesarias las sociedades anónimas. En otros países, el término nada más de sociedad anónima no es aceptable. Todas las sociedades tienen que ser, o que tienen que tener cara visible, tienen que tener una cara conocida, visible y reconocida, de forma tal que si
se señala a un político, se sabe cuáles son todas las propiedades de ese político. No a través de una sociedad, sino en función de lo que realmente tiene ese político. Sino, hoy lo que estamos viendo es que enmarañados en esas sociedades anónimas, muchos políticos entran en el ruedo simple y sencillamente porque saben que es la forma más rápida de hacerse rico. Y lo enmarañan en muchas sociedades anónimas y la gente piensa que no tiene nada y resulta que sí tiene mucho. ¿Por qué? Porque está detrás de esas sociedades anónimas. Entonces es un régimen que definitivamente tiene que evolucionar con el tiempo porque así lo exige el mundo moderno, así lo exige la ciudadanía. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Y esas son las exigencias para que salgamos de las listas. Sí, lo seguiremos en las listas. Así es. Son las 8:24, también viene el diálogo del Bicentenario, por cierto. Están invitando a todos los presidentes y secretarios generales de los partidos políticos. Vamos a hablar de ese tema después de la pausa aquí en Cuarto Poder con el presidente del Partido Panameñista, uno de los convocados, el señor José Isabel Blandón. En breve, aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder, analizando los temas importantes del país, los temas que son noticia, y estábamos hablando acerca del diálogo del Bicentenario, en donde vamos a conversar con el presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, para que nos dé también detalles acerca de lo que va a ser ese diálogo. Hoy conversamos también con el presidente del Partido de Cambio Democrático y nos confirmaba el señor Rómulo Rux que se ha invitado a los presidentes y secretarios generales de los partidos en esta primera etapa para presentar quizás la hoja de ruta de lo que va a ser este diálogo específicamente. Así que vamos a conversar también con el señor José Isabel Blandón. Parece que ya lo tenemos en contacto por Zoom al señor Blandón. Buenos días. ¿Nos escucha? No parece. Tiene el micrófono apagado. Parece que tiene el micrófono apagado. Señor Blandón, active el micrófono y nos comunicamos inmediatamente. Buenos días, Atenógenes. Buenos días, señor Blandón. Gracias por aceptar nuestra llamada. Vamos a hablar del diálogo, pero antes de entrar en el diálogo, nosotros teníamos una duda al principio del programa porque estábamos hablando de los diputados y la inmunidad que tienen los diputados en la curul. Y teníamos esa duda, señor Blandón, usted fue tantos años diputado, o sea, esa curul, ese periodo de incidencias, ¿qué tanta inmunidad tiene un diputado en ese momento? ¿Se le puede o no se le puede demandar por calumnia a un diputado cuando esté en el periodo de incidencias? Usted que tiene toda la experiencia ahí de la Asamblea, aclárenos ese punto, señor Blandón. Buenos días. Buenos días, Atenógenes. Mira, son dos temas distintos, ¿no? Los diputados ya no tienen la inmunidad que se tenía en el pasado desde la reforma del 2004, pero sí existe lo que se conoce como, y la palabra cabe, como la irresponsabilidad parlamentaria en el sentido de que tú no eres responsable por lo que dices en el Parlamento. Y lo que busca es permitirle a los parlamentarios poder enfrentarse al poder sin temer las consecuencias de que el poder venga contra el parlamentario. Y está concebido en términos de defensa de la democracia, de los derechos humanos, que el parlamentario pueda denunciar actos de corrupción. No lo que sucedió ayer. Y sé perfectamente a lo que se refieren y me parece que eso fue realmente un acto ruin y una situación que deja mucho que desear con respecto al nivel del debate que se debe desarrollar en la Asamblea Nacional. Pero usted acaba de dar en el clavo. El espíritu de eso es proteger al diputado contra el poder establecido. Pero aquí sí atacan al ciudadano común, como somos nosotros los periodistas, o sea, somos parte de los ciudadanos común, del ciudadano común. O sea, ¿qué tanto espíritu tiene entonces esa iniciativa o qué tanta validez pudiese tener? Porque ahí no te estás enfrentando contra el poder establecido, que es el poder político, que en todo caso te puede aplastar. Estás enfrentándote al ciudadano común, contra los periodistas. Así es una situación realmente, reitero, lamentable, un ataque bajo, artero, deleznable, no sé qué otro adjetivo poder utilizar para lo que sucedió ayer, y lo terrible que no es la primera vez, ya ha ocurrido en el pasado y es una situación que
que se está haciendo costumbre lamentablemente en la Asamblea Nacional. Y reitero, para eso no fue que se estableció ese principio de irresponsabilidad parlamentaria en el sentido de no hacer responsable a los diputados por lo que plantean en los debates en la Asamblea Nacional. Eso no era una herramienta para que tú pudieras atacar, injuriar, calumniar a quien tú quisieras sin ningún tipo de responsabilidad, sino que era una herramienta para que tú pudieras defender los intereses del pueblo, denunciar los actos de corrupción y enfrentarte a los poderes establecidos sin temer que fuera a haber repercusiones de orden legal en tu contra. Pero son dos cosas distintas. Eso no es llegar e insultar y hacer insinuaciones sobre las personas. Era para otro propósito. Tal parece, José, que el Código de Ética Parlamentario es letra muerta, entre otras cosas, porque eso riñe abiertamente con el Código de Ética Parlamentario. Y yo decía hace un rato que lamentaba que ningún otro diputado tuviera la valentía de pedirle al presidente, a quien preside la sesión en ese momento, que llamara al orden a la diputada, porque está totalmente fuera de orden. Totalmente de acuerdo contigo, Guido, y creo que también en cierta forma hay muchos que le tienen miedo a esa lengua, ¿no? De las cosas que le va a decir, de salir y decir lo lógico. Oiga, presidente, llame al orden, porque este parlamento no es para estar haciendo ese tipo de declaraciones, y que la señora, en vez de responder a un llamado al orden, termina insultándote a ti también. Entonces, eso yo creo que muchos están actuando bajo el temor de recibir ataques también de parte de esta diputada, ¿no? Volviendo entonces a lo nuestro, señor Blandón, hablemos acerca de lo que viene. Viene un diálogo del Bicentenario. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cómo llega usted a ese diálogo, señor Blandón? Bueno, mira, nosotros venimos desde marzo pidiendo que se dé el diálogo. Y bueno, va a llegar en noviembre. Me parece a mí que es importante lo que el presidente tenga que plantearnos el día jueves en la reunión que se ha convocado en la presidencia. Nosotros queremos del día jueves saber con claridad quiénes participarían del diálogo. Nosotros creemos que debe ser lo más amplio posible, no un diálogo solamente entre partidos políticos. Saber a partir de cuándo, o sea, qué días en noviembre empezamos a reunirnos y cuáles son los términos que nos vamos a dar para estar ahí sentados, porque yo no creo tampoco que las circunstancias estén para que nos pongamos a dialogar por un año mientras hay cosas urgentes que resolver en el país. Yo creo que tienen que haber distintas etapas y metas a alcanzar, fijándonos términos bien estrictos, porque, por ejemplo, nosotros creemos también que es importante saber sobre qué es lo que vamos a dialogar. Yo creo que hay que meter en esa mesa de diálogo el cambio constitucional, hay que meter un plan de reactivación económica y hay que meter el tema de la caja del Seguro Social. Son tres temas que no podemos evadir. Pero yo no creo que nosotros tengamos que esperar un año para salir con un acuerdo sobre reactivación económica cuando hay cosas urgentes que ver. Por ejemplo, el presupuesto del próximo año. Yo no creo que sea justificable bajo ningún concepto que tengamos un presupuesto para el 2021 donde los gastos corrientes estén aumentando y las inversiones bajen. Eso es un tema que tiene que entrar en un debate. Aquí, para reactivar la economía, se requiere más inversión pública, no más planilla. Y eso el PRD parece no entenderlo. Otro punto, José, que ha llamado la atención es que al mismo tiempo que surge el tema del diálogo por el Bicentenario para abordar la problemática nacional fundamentalmente causada por la pandemia, hay un tema pendiente que es de urgente abordaje, que es el tema de la caja del Seguro Social. Que ya vimos cómo, comentábamos hace un rato, cómo parece no haber una coordinación interinstitucional ni armónica colaboración entre los órganos del Estado. La Asamblea por sí, ante sí, aprueba un proyecto de ley que después la Junta Directiva del Seguro pide que se vete. Es decir, hay como un desbarajuste institucional. Pero son temas importantes que hay que abordar. Ahora, el tema del seguro es un tema técnico, eminentemente técnico, que claro que tiene también un componente político,
porque tradicionalmente, desde la época de la dictadura, se ha utilizado la Caja del Seguro Social como un botín político para acomodar ahí a allegados y copartidarios. Entonces hay una distorsión que la hemos planteado aquí en la paramétrica normal e ideal de una institución de seguridad social y de salud. Se supone que debe haber un administrativo por cada funcionario de salud. Nosotros tenemos acá, por cada 5 funcionarios de salud. Nosotros tenemos acá 1 por cada 1.2. Es decir, hay una evidente, ¿cómo decir? Está soplada la planilla de administrativo. Es decir, gente que no tiene mayor oficio, simplemente están ahí recibiendo un salario y erosionando las finanzas de los diferentes planes del seguro, que ya vimos como el de maternidad y salud también tiene graves problemas en el comunicado que hoy conocimos de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. ¿Cómo plantear estos dos escenarios? El tema de la parte nacional para hacerle frente a la crisis en ese diálogo del Bicentenario y el tema de la mesa de diálogo del Seguro Social, que es un tema más bien técnico. Bueno, mira, en los partidos políticos tenemos tanto políticos como técnicos. Sí, creo que habrá distintas personas para distintos escenarios de diálogo. Yo creo que el diálogo tendrá o deberá tener mesas temáticas donde en una, por ejemplo, se vea el tema del cambio constitucional, en otro se vea el tema de la Caja de Seguro Social y en otro se vea el tema de la reactivación económica. O por lo menos así lo vemos nosotros. Lo que necesitamos saber el día jueves es cómo lo está planteando el órgano ejecutivo. A mí lo que me preocupa del Seguro Social, Guido, es que el presidente el 1 de mayo dijo que era urgente convocar un diálogo y que lo iba a hacer sobre la Caja del Seguro Social. Han pasado 6 meses desde mayo y todavía no sabemos si, por ejemplo, este diálogo del Pacto Bicentenario va a incluir o no el tema de la Caja del Seguro Social, y la Asamblea, por su lado, aprueba la unificación del sistema, recargando todo el peso sobre la finanza de la Caja del Seguro Social, sin que eso se haya discutido previamente en una mesa de diálogo. Entonces sí preocupa las señales que está enviando el gobierno, la falta de liderazgo que se está viendo y la falta de palabra también, porque el presidente a los presidentes de partidos nos dijo el 11 de junio pasado que él iba a llamar al diálogo el 1 de julio y que a mediados de julio empezábamos a reunirnos. Eso fue lo que nos dijo a nosotros el 11 de junio. Y estamos a 20 de octubre y todavía no sabemos ni cuándo nos vamos a reunir. Dice que en noviembre, pero no sabemos si el 15 de noviembre o el 30 de noviembre, o después van a decir que va a ser en diciembre. Entonces, realmente es una falta total de seriedad la que ha tenido el gobierno con respecto a este tema. Y yo espero que el día jueves podamos salir con cosas concretas. Hola. Sí, parece que se congeló. No, discurso sí. Bonito. Ah, ahí está. Y temas específicos que nos permitan sentir una seguridad de que vamos en serio con este diálogo. Sí, yo creo que el elemento ahí de seriedad lo van a definir claramente los temas, señor Blandón. Y usted, yo veo que sí piensa que el tema del seguro social debe ser parte de ese diálogo, debe ser parte integral de ese diálogo, a pesar que tiene consideraciones políticas, económicas. Pero ¿habrá suficiente tiempo para el diálogo del seguro? Porque puede ser un diálogo que tome mucho tiempo, ¿no cree? Sí, pero por eso digo, Atenógenes, yo creo que hay que definir prioridades y te reitero, yo creo que es un diálogo, un pacto del Bicentenario que va a incluir diversos temas y no podemos estar pensando que las mismas personas van a tratar todos los temas. Por eso, reitero, aquí cuál va a ser la metodología de la discusión y cómo involucramos la mayor cantidad de actores posibles es importante, porque en el tema del cambio constitucional de repente no van a ser los mismos actores que en el tema de la Caja del Seguro Social, pero sí tiene que haber un marco general que lo incluya a todo dentro de lo que el presidente ha querido llamar el Pacto del Bicentenario. Y tenemos que tener términos distintos. Quizá el tema de la Caja del Seguro Social se puede ver a largo plazo, pero los temas de reactivación económica tenemos que verlo a corto plazo. Y ese es el punto nuestro. Si el presidente nos quiere sentar en una mesa para quedarnos un año ahí discutiendo cosas
mientras el gobierno sigue haciendo lo que le da la gana y aprueba un presupuesto donde aumenta los gastos corrientes y no quiere aumentar la inversión, ni entrar a debatir la posibilidad de reducir los gastos corrientes, entonces, ¿qué hacemos nosotros sentados en una mesa? Perdóname la expresión y quizás suene dura, hablando paja, si, en la concreta, el desempleo va a seguir aumentando, las empresas cerrando y el gobierno gastando más que invirtiendo. O mareando a la oposición para evitar que no estén mareando no solamente a la oposición, porque te reitero, si a mí me dicen el jueves, que el diálogo es entre los partidos y el gobierno, yo no aceptaría. Yo siento que hay que sentar a otros sectores que no solamente somos los partidos políticos. ¿A quiénes habría que sentar ahí? O sea, yo siento que ahí hay que sentar, por ejemplo, los representantes de los gremios privados y de los sindicatos, movimientos. Hay gente que todavía no es un partido, pero están en proceso de ser un partido y que fueron candidatos en las pasadas elecciones. Yo creo que también es legítimo que quieran y deban estar sentados allí si realmente queremos lograr un consenso que sea amplio y no nada más un consenso entre actores políticos. A ese juego no vamos a entrar nosotros y quiero dejarlo claro. Y además yo te digo algo, Flor, y ayer lo conversaba con un grupo de personas. Hoy en día la tecnología nos permite que esas reuniones sean públicas, que aquel que no puede estar físicamente la pueda ver a través de las redes sociales. Y yo también creo que es el momento de que eso se haga de esa manera para que no haya ninguna suspicacia de que se está hablando en el diálogo otra cosa que no sea el interés del país. Es correcto. Sí, mezclar esos temas puede ser bastante contraproducente, de hecho. Sí, yo creo que ese es el punto, ¿no? Quizás un diálogo que traiga o que sea efectivo en función de los resultados que entregue, que se busque consensuar con las principales fuerzas vivas del país en temas claves como reactivación económica. Hoy que vemos que la cifra, por ejemplo, de reactivación del número de contratos todavía sigue siendo baja. O sea, la cantidad de contratos reactivados a esta altura ronda el 27% del total de contratos suspendidos desde hace 7 meses. O sea, eso es poco, y porque estamos hablando en ese aspecto únicamente de los formales. Imagínense la informalidad. Entonces, ese es un tema prioritario, quizás urgente en este momento. ¿Cómo reactivar esa economía? ¿Cómo pagarle a los proveedores del Estado? O sea, que se le debe unos 700 millones de dólares. Son temas como muy puntuales, señor Blandón, ¿no? Definitivamente, y que son temas que no pueden esperar un año, Atenógenes. Yo creo que eso tenemos que buscar la manera de llegar a acuerdos lo más pronto posible, inclusive este mismo año. Y reitero, a mí me parece una falta de respeto para con el resto del país que el gobierno nos quiera sentar en noviembre a discutir un diálogo cuando en octubre van a aprobar el presupuesto para el próximo año. Entonces eso no va a entrar en el debate. O sea, nosotros no podemos entrar a discutir que el gobierno debe reducir gastos corrientes y sobre todo planillas. Ellos pensarán que no tienen por qué consultarle a nadie. ¿Será? Es que pareciera de nuevo, Flor. Entonces, si es que nosotros nos vamos a sentar ahí para que no tengan un año, como digo, tener mareándonos y tirando discursos y demás, y hablando del 2040 y del 2050, mientras hoy en día estamos pasando una de las peores crisis políticas, económicas y sociales del país. Entonces, yo no veo el sentido de estar ahí sentado. Yo creo que, si bien tenemos que ver temas a largo plazo, también tenemos que entrar a discutir temas a muy corto plazo. Y eso es parte de cuál sería la metodología del diálogo, que es tan importante como quiénes van a participar en ese diálogo y cuándo empezamos el mismo. Sin duda, para que este diálogo, llamado así, digámoslo así, pomposamente, diálogo del Bicentenario, porque coincidirá seguramente con el año del Bicentenario de la Independencia de Panamá de España, en el próximo año 2021, requeriría, como apunta José Blandón, a que haya la mayor representatividad de todos los sectores sociales, políticos, económicos, laborales, ONGs, etcétera, del país. Sin embargo, ya hemos tenido esquemas similares y en el camino se han ido descalificando, o la gente los ha ido descalificando. Quienes no se sienten partícipes de las decisiones
los van descalificando. Ahí está el Consejo de la Concertación Nacional como botón de muestra. Se creó con ese mismo propósito y en el camino se fue poco a poco desactivando, pues un tiempo en la administración del 2009 al 2014 que simplemente lo desenchufaron y después se trató de enchufar, pero entonces como que recobrar la dinámica que tenía no fue fácil. Entonces es un reto definitivamente que el llamado a este gran diálogo nacional por el Bicentenario en momentos en que nos enfrentamos, como bien anota José Blandón, a quizás la peor crisis de la historia de la República, por obra y gracia de la pandemia. Lo que señala es que sí, la concertación pareciera ser que podría ser el mecanismo para sentarse, pero como bien señala Guido, la concertación ha perdido legitimidad. Allá, por ejemplo, hay un tema de representatividad en los grupos que están en nombre de sociedad civil, porque hay los mismos nombres, no ha habido renovación ni claridad con respecto a qué grupos representan. Y definitivamente que, como se demostró con... Se fue. El tema de la reforma constitucional, la concertación... Bueno, perdimos la comunicación con el señor Blandón. Sí, sí. Sí, le estamos escuchando, Sí. Lo que señalaba es que la concertación para mí no parece ser el escenario para esta discusión ahora mismo, pero debiera ser algo más o menos a semejanza de la concertación, en donde hay distintos sectores representados, pero sí tenemos que prestarle muchísima atención a la representatividad de cada sector. Bueno, muchas gracias al señor Blandón. Participar entonces del diálogo del Bicentenario, como lo ha llamado el presidente de la República, que se realizará el jueves, en esta primera fase con los presidentes y secretarios generales de los partidos políticos. Tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Vamos a ver la carta que envió el expresidente Varela sobre el caso de Odebrecht en breve, aquí en Cuarto Poder. Quédese con nosotros. De regreso con más, señora Tenógenes y Guido Rodríguez, primos de Luis Varela Rodríguez. Oye, el equipo legal... ¿De qué más? Dígalo, porque lo pensaste. Lo pensaste. A propósito de eso, en algún momento, cuando se discutía quiénes eran más numerosos en el directorio telefónico, en el tiempo que el directorio telefónico era grueso. Ahora es de que 3 papeles. Y los Rodríguez o los González, y a mí me preguntaban, y yo decía, es que los Rodríguez no somos un apellido, somos una plaga. Sí. En Panamá y en toda América Latina. Total. Bueno, hablando de un Rodríguez, el equipo legal de Juan Carlos Varela Rodríguez emitió un comunicado resaltando que él no ha sido acusado de ningún delito de corrupción y que las donaciones, cuando las recibió, eran legales. Pero Guido, mi pregunta es ¿por qué no donaron directo a las cuentas de la campaña? O sea, ¿por qué necesitaron fundaciones, sociedades para darle la vuelta, para ocultar el origen de la plata, Guido? Ese es el gran cuestionamiento que nos hacemos todos, porque cuando uno recibe una donación para la campaña política, no me refiero a un candidato, un partido, etcétera, pues si la donación es transparente y no tiene nada que ocultar, se hace directamente del donante a la campaña. Cuando hay un rejuego, precisamente con lo que hablábamos de las sociedades anónimas y una tercerización y una triangulación, es porque algo se está tratando de ocultar. Entonces, en el caso de las donaciones de Odebrecht, esto sería fácilmente entendible si lo compaginamos con que Odebrecht tenía efectivamente y confesamente una caja 2 que era la que usaba para pagar las operaciones estructuradas, con ese eufemismo se llamó el Departamento de Pago de Coimas. Entonces habría que ver de dónde salieron esos fondos que fueron a parar a las campañas, no solamente a la de Juan Carlos Varela, también a la de el candidato entonces de Cambio Democrático en el 2014, José Domingo Arias. Si salieron de la caja 2, entonces eso explica por qué en los reportes del Tribunal Electoral no hay ninguna contribución que diga directamente de Odebrecht a tal o cual campaña. Todo se hizo a través de triangulación y de terceras personas. Y ese es el cuestionamiento que me imagino que se están formulando en su teoría del caso los fiscales que han investigado el tema de
de la corrupción de Odebrecht. Y yendo en la línea del comunicado del expresidente Varela, si bien es cierto que pues él tiene su punto de vista y se le respeta, pero ¿qué debe determinar la investigación judicial? Porque él dice, bueno, es que en ningún momento se me está acusando de recibir contribuciones políticas o haber aceptado sobornos a beneficio personal. Eso es lo que dice la nota del expresidente Juan Carlos Varela. De manera directa, ojo, de manera directa. Pero de manera indirecta, ¿qué hace una empresa donándole millones de dólares a un partido político? Esa es la pregunta. ¿Qué hace? Además, Atenógenes, es una empresa que no es cualquier empresa, una Exacto. empresa que es contratista del Estado. Exacto. Es decir, y que además confesó que inflaba los precios de sus proyectos con el Estado para pagar sobornos y coimas. Exacto. Entonces, es un tema muy, muy, muy complicado y muy difícil de explicar. Aquí tendría que haber actuado, por ejemplo, la Fiscalía Electoral en su momento. Claro. El tema es que la legislación electoral establece unos términos de prescripción ridículos para los delitos electorales, porque también hay el cuestionamiento de que la legislación electoral prohíbe recibir contribuciones de empresas extranjeras. Claro, se le da la vuelta y dice, no, lo que pasa es que quien donó o de donde salió la plata era originalmente una empresa panameña, una sociedad panameña. Magnífico, pero el origen de los fondos, todos sabemos de esos fondos, si se comprueba que eran de la Caja 2, todos sabemos que esos fondos se nutrieron y vinimos a saber ahora por investigaciones periodísticas y por confesiones en otras jurisdicciones, que incluso de proyectos que eran en otros países, para pagarle originalmente a los políticos de Brasil, pero asimismo para pagarle a políticos del resto de Latinoamérica. Por eso, es la motivación de la empresa. Porque muchas empresas donan a los partidos políticos. Sí, pero ¿qué quieres a cambio de la donación? Uno. Segundo, ¿lograste eso que querías a cambio de esa donación? Es decir, influencia en la adjudicación de contratos públicos, es decir, acceso al poder, el poder cambiar licitaciones públicas, o como dice parte de la investigación en el caso de FCC, lamentablemente no en Panamá, sino lo que leímos de España, que había un gran cartel liderado por Odebrecht, y en donde entraban otras empresas constructoras. Todos se reunían y decían, espérate, esta licitación te toca a ti, esta licitación te toca a ti, esta licitación te toca a ti. ¿A cambio de qué? A cambio de la donación que te daba la influencia para poder ser parte del cartel. Eso es lo que en todo caso debiese estar definiendo en su teoría el Ministerio Público, para que entonces el expresidente Varela o el expresidente Martinelli o todos los involucrados realmente se les señale y se les identifique si ese dinero de Odebrecht que entró a sus partidos o a sus cuentas personales o a donde haya entrado, influyó o no influyó en esas decisiones puntuales que tomaron cuando fueron presidente de la República hacia estas empresas. O sea, es por ahí debe ir el curso de la investigación, y esas son las respuestas que estamos buscando nosotros, los ciudadanos, no solo como periodistas, sino los ciudadanos en general, ¿no? Ciertamente, y por el curso que han tomado las investigaciones y las revelaciones periodísticas que se han hecho, por ejemplo, en el caso de FCC en España, no hay duda, por ejemplo, ya es prácticamente un hecho notorio y público, que el acero que se usó en la construcción de la línea del metro estaba con un sobreprecio que era el que se usaba para pagar esos sobornos. Entonces, eso ya ha sido de conocimiento público. De manera que, sí, interesante el comunicado de la defensa, de los abogados de la defensa del expresidente Varela. Sin embargo, yo estoy seguro que en el Ministerio Público manejan información que van a tener que compaginar en algún momento en la vista fiscal sobre otra teoría que ellos deben estar tejiendo con la evidencia y las asistencias internacionales que han recibido por parte de otras jurisdicciones. Bueno, Guido, 9:00 a.m, Flor. Será hasta mañana aquí en Cuarto Poder. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Ya viene el brunch. Chao, pescado. Chao.